Antes de entrar al tema de hipótesis, veamos algunos conceptos básicos. Recordemos que parámetro se refiere cuando se habla de la población, por ejemplo, la media, la desviación estándar, la proporción, el tamaño de la población. Esos son parámetros y generalmente son con letras griegas. Pero cuando hablamos de estadígrafos, nos estamos refiriendo a una muestra obtenida de esta población. La media, X barra, desviación estándar, S o DE, proporción y tamaño de la muestra, o sea, cuántas unidades de análisis. Esto es fundamental para la teoría de hipótesis. Muchos errores se cometen porque no se tiene una diferencia clara sobre esos dos conceptos, parámetro y estadígrafo. Los parámetros no se conocen. Es rarísimo que se conozca un parámetro, por lo tanto se tienen que estimar. ¿Y cómo lo estimamos? A través de un estadígrafo. Por ejemplo, la media de hemoglobina en la población peruana ¿se conoce? No se conoce, pero podemos estimarlo a través de un muestreo, y con esta media de hemoglobina podríamos decir que la media poblacional tiene unos niveles de tanto y tanto. No daremos un valor preciso, pero daremos un intervalo con un mínimo de error. Otro concepto que vamos a ver es el error estándar. El error estándar es como una desviación estándar, pero para la distribución de medias. Es decir, que si de esta población nosotros obtenemos varias muestras del mismo tamaño, esas muestras tendrán cada una de ellas una media, y todas esas medias tendrán una desviación estándar. A esa se le conoce como error estándar, y su fórmula es la desviación estándar de la muestra dividida entre la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. La media poblacional mu se estima con un intervalo de confianza sumándole y restándole a la media muestral el error estándar, multiplicada por esta constante. Este es el valor de z para un 95% de confianza. Ahora sí, entramos a nuestra base de datos, que es tarea 3, el ejemplo de la enfermedad coronaria. Vamos a estimar la edad de todos los pacientes, pero no en esta muestra, sino a nivel de población. Para eso vamos a analizar estadística descriptiva y Explore. Acá en Explore ingresamos la edad en su forma continua, la edad, y apretamos OK. Entonces observamos que la media fue de 44.38 años y el intervalo de confianza para esa media está entre 42,05 y 46,71. ¿Cómo hemos calculado este intervalo de confianza? Lo hemos calculado con el error estándar de la siguiente forma. Si a la media le sumamos y le restamos 1.96 por el error estándar, tal como hemos visto acá, obtendríamos con el más el límite derecho y con el menos el límite izquierdo. Esa es una forma de estimar a la media poblacional. En conclusión, el promedio de edad a nivel poblacional se encuentra entre 42 años y 46.7 años. Tenga en cuenta de que hemos trabajado con un intervalo de confianza del 95%, pero también podría usted elegir un 99% de confianza, un 90% de confianza, y en ese caso el valor de z cambiaría. Z para 90% de confianza sería 1.64 y para un 99% de confianza sería 2.33, y los intervalos cambiarían. Vamos a ver otro ejemplo de estimación de parámetros. Esta es la base de datos tarea 7 y lo que nos interesa es analizar la presión ocular del ojo derecho.
y ver si hay diferencias según los grupos etarios a nivel poblacional. En base a la muestra vamos a ver si hay diferencias. Es decir, que la estimación de parámetros también sirve para comparar medias poblacionales. Es una alternativa de las pruebas de hipótesis. Para eso vamos a analizar estadísticas descriptivas y Explore. La variable que vamos a analizar es la presión ocular del ojo derecho según un factor de estratificación que sería la edad pero en categorías, no la edad continua. Y apretamos OK. Acá en los resultados, que ya antes hemos estudiado en las primeras tareas que hicimos, vemos el intervalo de confianza para el grupo entre 25 y 50 años, aquí para el grupo entre 51 y 60, y aquí para los mayores de 61 a 65. Hacemos doble clic para editar esta tabla y aparece un cuadro pivote, Pivoting Tray. Ahora, para poder juntar una al lado de otra los intervalos de confianza, lo que tenemos que hacer es esta de acá, jalarla hasta acá. O sea, en lugar de row, ponerla como columna. Acá se lee columna así como sello de agua. Bien, si usted no, en su SPSS no aparece esto, digamos que está así, entonces tiene que ir acá al menú Pivot y Pivoting Tray, activarlo. Pero para eso debe de haber activado primero la tabla. Doble clic y ahí activa esa tabla. Acá están los intervalos de 13 a 74 hasta 15 a 86, de 14 a 37 hasta 17 a 49 y así sucesivamente para cada grupo de edad. Eso podemos ver acá. Ustedes observan que los tres intervalos de confianza según grupo etario, para estimar la presión ocular del ojo derecho, los tres intervalos tienen una intersección común. Por lo tanto, podemos decir de que estas tres medias poblacionales no difieren entre sí. Si por ejemplo ese intervalo fuera de 16.8 a más, entonces no tendría intersección con estos dos, y podríamos decir de que el grupo etario de 51 a 60 años tiene una presión significativamente mayor que los otros grupos, pero en este caso no es así, porque existe una intersección entre los tres intervalos al estimar los parámetros poblacionales, y podemos concluir de que la media de presión ocular entre los tres grupos etarios no difieren entre sí.